Los fondos soberanos son una mano fuerte del mercado y están saludables, están fuertes, si me permiten la repetición. De hecho, el año pasado crecieron un 14%, rebasaron los 13,6 billones de dólares en activos invertidos, en activos propietarios. Hay un observatorio de alto nivel que los monitoriza. Trabajan juntos en él ICEX Invest in Spain y EA University. El director del proyecto de investigación sobre fondos soberanos de este Center for the Governance of Change, Gobernanza del Cambio de EA University, Javier Capapé, es nuestro invitado capital. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Pues este trabajo que realizáis nos permite monitorizar cómo se mueven, cómo crecen, dónde están, si hay cambios en el ranking, aunque parece que el fondo de pensiones globales del gobierno noruego sigue siendo el mayor, ¿no?, del mundo. Sí, sigue siendo el mayor y además es el que más crece, que es una tónica un poco general de esta industria, es que los más importantes suelen ser los más activos y también los que más acumulan recursos. Se cumple bastante esta famosa regla de Pareto, donde un 20% de los fondos acumulan el 80% del capital, pero también de las operaciones, es decir, se concentran muy en la parte alta de la tabla y en este caso, además, es el más grande, el noruego, el que ha conseguido aumentar más su volumen, ¿no? Prácticamente unos 350.000 millones solamente en un año. En el total de la industria, los fondos soberanos han aumentado sus activos gestionados en 1,6 billones, es decir, han creado prácticamente una España en 12 meses en cuanto al valor de sus activos con respecto al final del año anterior. ¿Y quiénes están junto a él, junto al poderoso fondo de pensiones noruego? Pues digamos que igual que se habla de las 7 magníficas tecnológicas en Estados Unidos, también hay unos 6 magníficos soberanos, que podrían ser 7. Pues están Mubadala en Emiratos, están 2 fondos chinos, ¿no? Tanto SAFE, que es el que es encargado de gestionar las reservas de divisas, como CIC, China Investment Corporation. Tienes Temasek y GIC en Singapur, esos dos singapurenses, y con eso completarías digamos, el podio. Un nuevo, digamos, vecino en este bloque de fondos activos y grandes es el fondo saudí, ¿no? que se ha, digamos, propuesto alcanzar un volumen importante y ya está muy cerca del billón de dólares. Así que en el entorno del billón encontramos 7 fondos soberanos, 6 fondos soberanos que además de acumular muchos recursos son los que más operaciones realizan. Como gran observador y analista que eres del trayecto, del movimiento a lo largo del tiempo de los fondos soberanos, Javier, ¿qué te llama la atención entre los cambios en el ranking, entre los movimientos, entre los ascensos? ¿Quién puede estar ejerciendo un aumento de fuerza o presencia en el mundo? Yo creo que hay dos grandes derivadas. Primero es Mubadala, el fondo emiratí, que además no lo hemos recogido tanto en el informe este año, pero en la segunda parte del 24 sí que han tenido bastante presencia a través de algunas filiales. Y luego, por supuesto, PIF, ¿no? El fondo saudita está teniendo una actividad muy, muy importante en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, aunque últimamente, y esa es la tendencia, digamos, a la baja con respecto a Mubadala, está enfocándose mucho en su economía doméstica. De modo que creo que es Mubadala posiblemente el fondo que más dará que hablar en los próximos meses, tanto en Europa como en el resto del mundo. Nos hemos referido a quiénes, pero hablemos algo del qué o el dónde están invirtiendo estos poderosos fondos de inversión, en qué tipo de sectores. Me llama la atención una de las conclusiones del informe, y es que la tecnología, por primera vez en una década, ya no es el sector preferido por los fondos. Efectivamente, ese es uno de los titulares del informe, porque desde que iniciamos esta serie de informes hace 12 años, hemos ido siguiendo efectivamente dónde invierten, en qué sectores, en qué países, y en la cuestión sectorial la tecnología desde hace 9 años ocupaba el primer lugar por número de operaciones y por el volumen de esas operaciones. Y por primera vez vemos que cae del primer puesto y efectivamente es una caída, porque asciende el sector financiero a un primer nivel, pero sobre todo se debe a la caída del sector tecnológico. Bueno, y esto digamos que va en línea y esto refleja muy bien que los fondos soberanos no dejan de ser actores globales de la industria de inversión internacional. Y el Venture Capital en 2023 sufrió un batacazo muy, muy, muy notable, ¿no? El 30% de las rondas de inversión en Estados Unidos, que es habitualmente
representante de más del 75% de las operaciones de tecnología en el año. El 30% de esas operaciones fueron las llamadas rondas a la baja, es decir, que se invertía en esa startup con una valoración inferior a la que había recibido en la ronda anterior, ¿no? En 2023 fue el año con menor inversión en startups desde 2018. Y en cuanto a los exits, es decir, la capacidad que tienen las startups de pasar de privadas o bien a cotizadas o de ser compradas por un jugador más grande, fue el peor año desde 2017. Es decir, los fondos soberanos son hijos también de su tiempo y Temasek, por ejemplo, que es el gran inversor en tecnología en Venture Capital, cedió un 25% en el número de operaciones en el año, reflejando esa incertidumbre en el mercado del venture global. ¿Y dónde están fijándose ahora, viéndolo así en conjunto, en global, los fondos soberanos? ¿En qué tipo de activos o sectores parecen estar más interesados o están entrando más? Efectivamente, una vez que ha cedido un poco la tecnología, están reconfigurando un pelín sus carteras y lo hacen de nuevo muy en línea con los tiempos, ¿no? Pues ha habido un gran impulso de la reindustrialización en todo el mundo y lo están apoyando, ¿no? Pues todas esas grandes operaciones que buscan implantar nuevas gigafactorías en determinados países, que buscan, pues por ejemplo, introducir los famosos foundries digamos, fábricas de chips o de semiconductores, los grandes proyectos de energía renovable, ahí se están volcando. La energía ocupa un lugar muy importante, la industria ocupa un lugar muy importante y, como decía, el sector financiero pues había tomado posiciones favorables un poco en línea con sus medias anteriores a la pandemia. Pero efectivamente, industria, fruto de esa reindustrialización y de esa necesidad de los países de cuidar sus cadenas de valor, de cada vez más activos, los países los consideran estratégicos, pues están entrando allí donde les permiten y donde pueden tener inversiones de largo plazo, que es lo que suelen preferir. El real estate ha vuelto. En fin, hay una pequeña vuelta al pasado una vez que la tecnología ha dejado de ser excesivamente líder y se diversifican más sus inversiones, ¿no? Y en cuanto a la geografía, que imagino que sea la siguiente pregunta, pues... Exacto. Hay algunos pequeños cambios. Digamos que el ranking no varía mucho porque tienes a Estados Unidos, a India y a Reino Unido. Quizás sobre Reino Unido es llamativa la cuestión del post-Brexit, que no hemos visto una bajada del atractivo de sus activos o de sus empresas para los fondos soberanos, sino que mantiene con bastante fuerza un nivel de flujo de capital importante. En cuanto a India, es reseñable que ha ganado un poco la batalla en los 2 últimos años a China. Y esto muestra también esas dificultades del mundo multipolar que vivimos, donde China pues, recibe pues, grandes presiones en sus cadenas de valor, restricciones en el acceso a la tecnología, y eso también está dificultando a los fondos el encontrar oportunidades de largo plazo allí. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos ocupa el primer lugar, como lo ha hecho históricamente, pero cede relativamente su poder en el número de operaciones. El año pasado, en el informe, recogíamos que el 60% de las transacciones que analizamos eran en Estados Unidos y este año solamente es un 24%. Es decir, vuelve a los niveles prepandemia, pero digamos que esa tendencia emergente que surgió en el informe del año pasado se diluye, ¿no? Y vuelven un poco a la media. Y en este ámbito geográfico del que hablamos, Javier, España, es curioso, ¿no? Pero sigue batiendo récords de captación de inversiones de fondos soberanos. Efectivamente, y este año es el segundo mejor año de la serie histórica. De los 12 años que hemos analizado, nunca antes habían tenido tan buen resultado. Y se debe principalmente a 2 grandes sectores de atracción, tanto energía renovable como el sector hotelero. La vuelta del turismo post-pandemia también ha sido analizado por los fondos soberanos. De hecho, una de las grandes operaciones de los fondos es la compra de 1/3 de la mayor cartera de propiedad de hoteles en el sur de Europa. Estaba entonces en propiedad de Blackstone, aunque fue creada por un inversor español. Y en la nota que explica el motivo de su inversión, pues ya dicen, es un fondo de Singapur, que no pueden perderse esta ola de turismo internacional y nacional, y es interesante este detalle, y sobre todo porque ven la capacidad de mejorar esos activos. Tienen todavía recorrido, creen que todavía se pueden profesionalizar gran parte del sector y es algo que yo creo que en España todavía puede ocurrir, ¿no? En muchos países, evidentemente, en muchos sectores, pero en España todavía hay sectores que se pueden profesionalizar y que un inversor institucional puede ver la oportunidad de ganar esa partida, pues, digamos, sofisticando esos activos, ¿no? Y pasando de una inversión o de una gestión más tradicional o familiar
a una inversión mucho más sofisticada y profesional. Excelente trabajo. Agradecemos a Javier Capapé, director del proyecto de investigación sobre fondos soberanos, que lo haya compartido esta mañana aquí en Capital Radio. Gracias, Javier, y buen día. Un placer, Luis Vicente. Un saludo a todos.